Vamos a sumar a la mañana de Mercado Visión a dos amigos. El lunes próximo empieza la vacunación contra la aftosa en la Argentina. Se prepara un importante operativo en ese sentido, pero en la apertura de este Mercado Visión dábamos a conocer datos de la segunda campaña de vacunación, categorías menores, de aftosa 2024, contrastando con los últimos años. Y hay en algunos partidos que nos sorprendió la caída del stock, más que en otros. Vamos a tratar de entender el por qué y qué volumen ha caído el stock y cómo vienen, si está la posibilidad de conocer, la campaña de terneros, la campaña de preñez de las vacas de cría en esos campos. Por eso estamos en contacto con Carlos Mazuca, de la Fundación para la Lucha contra la Fiebre Aftosa en Bolívar, y con Federico Pérez, de la Fundación para la Lucha contra la Fiebre Aftosa en Chascomús. Carlos, bienvenido, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo va? Nosotros muy bien, gracias a Dios. Federico, ¿cómo estás? Gracias por compartir este momento. ¿Qué tal? Buen día. Prim- Feliz cumpleaños, escuché que era tu cumpleaños por ahí. Sí, estamos de festejo esta mañana. Festejamos por las mujeres, en su día estamos festejando el cumple. Gracias. Primero, Carlos, ¿llovió o no llovió en Bolívar en estos últimos días? Mirá, desde el 23 estamos registrando más o menos alrededor de 400 milímetros. ¿Y cómo se acomodan? Sobre todo pensando en los caminos más que nada, ¿no? No, los caminos son de ya venían mal, y ya hay una falta de obras terribles, o sea que hoy con esto es imposible empezar a montar la cosecha. Camino y el aspecto productivo, porque en ciernes está la campaña gruesa, ¿no? Hay muchos productores que hayan sembrado en la zona soja, maíz. ¿Cómo viene eso? Me imagino que había necesidad de agua, pero no sé si de tanta agua. Ya veníamos de una seca bastante importante, la recuperación, la seca bien, pero se pierde. Pero ahora, bueno, vamos a pasar por aquí, todo negado, las computadoras, la cantidad de computadoras para hacer parte de la. Yo mientras tanto le voy a pedir a Diego si nos puede levantar un poquito el nivel de retorno. No sé si vos tenés algún inconveniente o estás Sí, bien. no estoy escuchando. Si nos puede levantar un poquito el nivel de retorno, Diego, por favor. Mientras conversamos también con Fede, y Fede, aprovechamos y te preguntamos por lo mismo que a Carlos, ¿no? En principio, lo que viene dejando esta secuencia de lluvias en muchos lugares productivos, que por supuesto vienen muy bien para campos que necesitaban agua, pero que está claro, en muchos casos puede generar alguna que otra, por lo menos preocupación, ¿no? ¿Qué está pasando por la zona de Chascomús por estas horas? Sí, acá por suerte se vienen regularizando bien las lluvias. Veníamos también de años muy complicados. Hubo una buena primavera, un verano bastante seco, enero fue bastante seco y bueno, ahora con una buena recuperación de lluvia creo que vamos a tener un buen otoño. Y creo que ya deja, por lo que vi en los pronósticos, estaría ya dejando de llover, así que capaz que vamos a tener una buena cosecha y una buena campaña de vacunación. Ojalá, ojalá Dios quiera sea así. Vuelvo a Carlos y le pregunto puntualmente, ¿qué dato dejó la campaña de vacunación con respecto al saldo, a la cantidad de animales en el partido de Bolívar? ¿Tenés más o menos el dato, Carlos? Mirá, vos sabés que estamos preocupados hace varios años que está bajando un poco, pero terminó la campaña segunda del 2024 y ahí fue donde más nos alarmó. Llegamos a una baja importantísima que en 2022, en 2024 tenemos un 20%. 20% menos, cayó un 20% todo, todo el stock en el partido de Bolívar De menores. de De menores, menores. lo cual es más preocupante todavía. ¿Cómo? Lo cual es más preocupante todavía, digo. Es la categoría que se vende.
de botas, de llamadas partido. Lo que más se notó fue el novillo, tuvo un marquete 5 horas, el novillo bueno, y después la vacación. Ya veníamos viendo esto hace muchos años. Dos ganaderos en Bolívar bajó 160.000 cabezas del 2003 a la fecha. O sea, son pastos, son 490.000 hectáreas, están muy certificados, son productores, son 1.500 productores, 1.300. Dentro de eso hay muchos productores chicos que salen del sistema. Lo veníamos viendo porque lo venimos escuchando. Imagínate que hace 35 años que estamos en la situación, y los productores como un amigo, entonces comenta y viste que te dicen última afirmación que hago. Y entonces empezamos a preguntar por qué se perdieron tanto. Y te dan varios parámetros, ¿viste? Te dicen la poca rentabilidad, tengo que ir al campo y los caminos me desarman el auto, no tengo internet y lo necesito. Son todos esos factores que te van sumando. Y la juventud no va, no vuelve. Porque el producto de sus padres que deja actividad, lo termina alquilando el campo porque no van. Los factores que se suman y no vuelven más. Ya se lo alquila otro de terreno, pues se alquila para el y ahí no hay más ganadería. Es muy valioso el testimonio de Carlos, pero muy valioso, porque yo no sé, yo tengo alguna dificultad todavía para escucharlo, pero entiendo lo que dice Carlos. Ustedes me dirán, chicos, si está saliendo bien Carlos al aire para que lo escuche. Lo fundamental es que lo escuche nuestra teleaudiencia, por supuesto. Pero estamos hablando de 170.000 animales menos, de una diáspora, un éxodo de pequeños productores, ¿no? Pequeños y medianos productores que dicen, no tengo la infraestructura suficiente, de lo que estábamos hablando, que esto se profundiza mucho más con una situación como la que acaba de ocurrir en el partido de Bolívar, con 400 milímetros. Imagínate si los caminos estaban en malas condiciones, ahora cómo hace un productor para llegar al campo. Y productores chiquitos que directamente van vendiendo lo que queda. Ahora, esos 170.000 animales que desaparecen del rodeo allí en el partido de Bolívar, campos que dejan de ser ganaderos, pasan a qué tipo de explotaciones, Carlos. Sí, cuando empezó el tema de la soja, en 2003, fueron muchos campos a soja. Hoy, en una situación, no sé, bajo tanto a soja los campos de los productores que puedan para pero algo se alquila para ganadería, muy poco. El productor tiene que ser un vecino de una explotación grande para hacer ganadería. Y no van a la soja, van a la agricultura, ¿verdad? Y ahí no hay más. Y aparte el productor que quiera volver al campo hoy, bueno, que pueda volver el productor que vendió 60, 50 vacas, que pueda ganar más de vacas. Y el productor que se va de ganadería es muy difícil que después vuelva porque generalmente además desaparece la infraestructura ganadera. Mangas, alambrados, corrales, aguadas, ¿no? Se destruye todo, el agricultor, el que siembra, el que alquila, eso no lo mantiene, solamente mantiene tanto para pagar las criadoras y esas cosas, pero no interesa. No interesa. Inclusive hay campos que se están arrendando que se están rebatando. Y otra cosa también que ocurre que el productor chico de 60, 100 vacas, el tema de la inseguridad, de la habilidad, no hay solución, no sé si hay soluciones, pero no se ve. Acá en Bolívar, la verdad, no se ve. O sea, cualquier productor aparece que le faenaron 2, 3, 5 toneros en el año, 10, 12, y no se encuentran los mayores y son muy pocos que pagan por esas consecuencias. Que se aprende la realidad, la policía, y sigue cayendo.
Entonces la gente en casa tiene miedo, Claro, es muy difícil llegar a los campos, así que tal cual. está complicado. Federico, ¿y cómo es la situación en Chascomús? Somos 450.000 cabezas y viene con una tendencia decreciente, con una leve recuperación en el 22, pero con una caída abrupta con la sequía. También a la primera, al 24, bajamos 40.000 cabezas menos, que para nosotros es un 10% más o menos del rodeo. Fua. Y como dato por ahí esperanzador, en la segunda, el 24, noté, por lo menos en los números, que la gente retuvo un poco más los terneros, porque ahí en la segunda, el 24, sí en la categoría terneros vi como un leve crecimiento. Que bueno, eso por ahí es un dato más esperanzador, donde la gente por ahí ahora, con el tema de precios y demás, empieza por ahí a retener un poquito. Pero sí, con esa tendencia marcada que veníamos hablando. ¿Y cuáles son las razones, por lo menos que vos crees, me imagino que charlas con los productores, que estás en contacto con ellos, para entender aquella caída? Y un poco lo que decía Carlos, por ahí lo que fue la agricultura fue sacando terreno. Y acá se notó muchísimo 4 años de sequía que era desastroso. Las vacas que llegaban a cargarse se cargaban y hubo también mucha mortandad por la sequía. Esos fueron, creo, los principales 2 factores de por qué disminuimos tanto la cantidad. Y ahora con la recomposición de los campos a partir de estas lluvias, ¿crees que hay condiciones estructurales como para que se modifique aquella situación donde había provocado una caída del 10% del stock? Sí, yo creo que sí, porque ahí es lo que te decía recién. Con una buena primavera, vi como que alguna recuperación en los números hubo, y ahora, bueno, parece que vamos a tener un buen otoño con respecto a la ganadería. Y bueno, yo creo que bueno, el dato certero lo vamos a tener ahora en la campaña de vacunación. Que por ¿Tienen, ahí que por ahí decías? sí. ¿Cómo? Que por ahí decías, yo te corté justo cuando estaba cerrando el concepto. No, eso, que creo que el dato certero va a estar ahora en la segunda campaña, que al parecer que va a haber un buen otoño, la gente creo que va a intentar recriar y va a tratar de quedarse con vientres para recuperar todos esos vientres que se fueron. Ahí Carlos queda, recién hablaba de la por los datos cuestión que yo tengo, sí, de la no, cuestión ahí caminos e inseguridad. ¿Cómo está esa sí, situación en el estamos, partido de Chascomús? es como lo describió perfecto Carlos. Por ahí acá no fueron muy desparejas las lluvias. Sí, los caminos están ahí con lo justo, y el tema del abigeato es un tema bastante serio a tratarse. Carlos, ¿tienen datos o es muy prematuro todavía de los resultados que han ido arrojando los tactos en este último tiempito? Y todavía no, porque recién están queriendo arrancar con los productores. Yo creo que el índice va a bajar, ¿no? Porque indica que está en la carrera. Aunque venimos de un invierno medianamente seco, yo creo que vamos a tener un índice más bajo que el año pasado. Más bajo que el año pasado. Por ahí sorprende, ¿viste? Porque hay productores que están trabajando bien, mucha tecnología, por ahí está bien preparado con un tipo de reservas, entonces es difícil. Pero bueno, ya veremos, deben mirar tirando rápido, a ver qué pasa. Pero creo que lo que decía que es común que tenemos en esta campaña, que hay yo creo que acá en Bolívar va a ser muy difícil tener esto. Lo veo muy difícil, porque el productor se va, el productor. Fede, Ojalá me equivoque, pero lo veo difícil.
Fede, y la misma pregunta, ¿no? Ustedes allí en la cuenca inferior del Salado, en el partido de Chascomús, ¿tienen algunos primeros datos de los tactos? Sí, yo con los, poco, pero con los veterinarios que estoy hablando vienen muy bien. Por ahí también influye mucho en que al hablar con veterinarios hay un dato certero y por ahí hay un manejo dentro del campo. Porque como interesante lo que yo tengo por ahí, en todos estos datos que tengo, Chascomús es un partido que promedio viene destetando entre el 70 y 70 y... Sí, hicimos un pico del 77% de destete en el 2019 y de ahí volvimos a bajar a 73, 73 y 71 en el 2024. Pero sí con una marcada diferencia entre grandes productores y pequeños productores. Hay una diferencia yo hice una estratificación por cantidad de animales y el promedio que me da de destete de los productores pequeños es del 63% y de los mayores productores del 77%. Ahí hay una gran diferencia. Por eso, por ahí el dato que tengo que de veterinarios es de campos que tienen un manejo atrás. Carlos, ¿y el promedio de marcación aproximado allí del partido de Bolívar lo tenés en mente más o menos? Sí, más o menos es lo que dice Federico, más o menos alrededor del 70%, pero con la misma gravedad que dice Federico, ¿no? El productor grande que aquí también es comunitario y que hace tacto, todo eso, pero a esos índices de valores, el productor no hace tacto y espera vender en terneros, ningún tratamiento comunitario, una planta. Entonces, por ahí, como niño, cosas que ya a porcentaje de marcación. El lunes empieza la campaña de vacunación. ¿Cómo se están preparando los profesionales estos partidos tan importantes para la cría en la ganadería argentina? Y si tienen el dato ya, me imagino que sí, teniendo en cuenta la proximidad de la campaña, un acontecimiento tan importante para la ganadería, ¿cuál va a ser el costo para el productor de la vacuna? Nosotros, el costo del club de vacunación va a andar en 500 pesos. La vacuna, bueno, acá la vacuna no la representamos nosotros, pero las empresas veterinarias, y la movilidad va a estar alrededor de 750 pesos. Nosotros estamos trabajando con 10 para técnicos y 35 veterinarios de forma privada, van a votar la campaña y para vacunar. Ahora, se va a complicar. Tenemos 3 o 4 ferias mensuales, donde SENASA autorizó hacer el regreso de las ferias, por tanto, de los campos, no vamos a poder llegar a poder hacer en feria, todo el dinero que pueda salir del campo, bueno, veremos un poquito de oferta de todo y llegaremos a terminar la campaña. Fede, ¿qué nos puedes contar sobre este tema allí en Chascomús? El costo acá en Chascomús va a ser de 1.700 finales con la vacuna aftosa aplicada y 1.000 de la brucelosis. Y ya empiezan el lunes, me imagino. Sí, tengo toda la semana ya llena con los vacunadores y acá tenemos una estructura que vacunan vacunadores de la fundación, digamos, y un plantel de 23 veterinarios. Que bueno, pero igual todo se gestiona desde la fundación. Y sí, ya tenía varios turnos dados, que bueno, ahora se largó a llover de nuevo, estoy viendo, pero vamos a ver qué pasa. Si el clima nos deja, vamos a arrancar bien. Fede, Carlos, la verdad que un placer haber compartido este momento para tratar de entender un poco la esencia de lo que está pasando con el sector en lugares que son determinantes, emblemáticos para la cría bovina en la Argentina.